Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía, por su predilección a esta hora de la noche, cuando sabemos que nuestra educación vale la pena y si es en salud, aún más. A través de Avances en Salud le damos una guía para que usted busque asistencia médica preventiva y pueda de esa manera anticiparse a las enfermedades. Nadie, ninguno de nosotros está exento de tener alguna de ellas. Y cuidar nuestra salud realmente es una prioridad. Le agradecemos también a cada uno de los médicos que cada día nos acompañan. Desde hace varios años atrás, siempre nos dicen sí, y cuando no pueden asistir es porque tienen realmente una emergencia con respecto a sus pacientes. Así que el día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante, la operación cesárea o cesárea. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Gabriela Barahona, ella es especialista en ginecología y obstetricia, con estudios también en ultrasonido fetal. Bienvenida, doctora, gracias por estar en Avances en Salud. Bueno, muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes, ¿verdad? Compartiendo este tema tan importante y que genera muchas dudas o mucho estrés en nuestras pacientitas, ¿verdad? Lo que es el parto por cesárea. Puse así el tema parto por cesárea porque existe mucho tabú o mucha gente que le dice a la paciente que tuvo su parto por cesárea que no ha tenido parto, ¿verdad? Y sí, es un parto por cesárea, ¿verdad? Es una extracción del feto o del bebé a través del útero y de la cavidad abdominal, ¿verdad? Esta se realiza pues en casos en que haya una indicación obstétrica. Esto es cuando nosotros analizamos el caso de la paciente y el caso del bebé y vemos que este parto no puede realizarse por vía vaginal, porque podría poner en peligro la vida tanto de la mamá como del bebé, y en ese momento pues nosotros decidimos realizar lo que es la cesárea. Esta cesárea pues existen múltiples causas o indicaciones por las cuales nosotros vamos a realizar la cesárea. Una de las principales causas que toma el número 1 de las indicaciones, ¿verdad?, es lo que es la pelvis estrecha. A través del examen ginecológico que nosotros realizamos a nuestras pacientes durante el embarazo, nosotros realizamos después de cuando ya está de término un embarazo, que es cuando es mayor de 37 semanas, podemos evaluar la pelvis femenina, porque ya ha hecho efecto las múltiples hormonas, una de ellas la relaxina, que hace que la pelvis se ensanche de 2 a 2.5 centímetros para poder permitir el paso del bebé a través de la pelvis. Y en ese momento pues nosotros podemos hacer unas medidas adecuadas de lo que es la pelvis a través del tacto vaginal. Entonces, a través del tacto vaginal en una paciente que tiene un embarazo de término, nosotros introducimos nuestros dedos y podemos medir, ¿verdad?, porque ya lo hemos aprendido y nos han instruido nuestros maestros, cuánto mide el diámetro de adelante hacia atrás de la pelvis a través de nuestros dedos, de un lado a otro, que es el diámetro interespinoso, y ver cómo son las paredes de esta pelvis y poder determinar si esta paciente va a ser, es adecuada esa pelvis para un parto vaginal, o si esto pues puede complicarnos el parto y mejor realizar lo que es el parto por cesárea o una evacuación abdominal que nosotros mencionamos. ¿Desde qué edad, doctora, se puede realizar la operación cesárea? Existen múltiples factores de riesgo, ¿verdad?, para cesárea. Por ejemplo, en este momento que estamos teniendo una alta tasa de madre adolescente embarazada, esto es un factor de riesgo, porque recuerde que esta pacientita no ha desarrollado todas sus potencialidades en cuanto a crecimiento de sus músculos, de sus caderas. No con esto estoy diciendo que todo adolescente va a ser cesárea, pero sí es un factor de riesgo porque a veces, dependiendo del peso del bebé y la pelvis, muchas veces es estrecha o pequeña para darle un parto vaginal, digamos, pacientitas de 12, 13 años, ¿verdad?, que ni siquiera han tenido su pobarquia adecuada, ¿verdad? Su pelvis, pues, en ese momento no es adecuada. Sí, algunas han tenido partos vaginales normales, ¿verdad?, pero sí es un factor de riesgo lo que es la adolescencia.
También la paciente de mayor edad, ¿verdad? Mayor de 35, 40 años, 38. Muchas veces pues también es un factor de riesgo para lo que es la cesárea. También otras indicaciones de cesárea es como lo dice la gente, ¿verdad? Que yo se lo explico así, que no está colocado el bebé de manera adecuada. La colocación o la posición normal del bebé es de forma cefálica, o sea que la cabecita del bebé debe de estar en la pelvis. Entonces, en eso es el punto adecuado para realizar un parto vaginal. ¿Qué es la cesárea? Pues es una intervención, ¿verdad? Quirúrgica, es una cirugía de alta complejidad, ¿verdad? Que consiste en extraer ese bebito o al feto o los productos de la concepción mediante una incisión a través de la pared vaginal, perdón, de la pared abdominal y uterina, ¿verdad? También no debe de ser a gusto antojadizo ni del médico ni de la paciente, ¿verdad? Debe de tener una indicación obstétrica fundamentada para realizar este tipo de cirugía. Pues desde cuándo se realiza la cesárea, desde la antigüedad, ¿verdad? Inclusive se menciona que en Roma ya se realizaban las cesáreas y que por eso se denominó el nombre de cesárea, porque así se extrajo a uno de los césares, extrayendo al bebé de la mamá que había fallecido. La cesárea al principio solo se realizaba en aquella paciente que estaba en trabajo de parto y moría en el parto, ¿verdad? En la antigüedad la tasa de mortalidad materna era exagerada. Entonces veían que se movía el abdomen y abrían el abdomen de la mamá y extraían al bebé vivo. Entonces las primeras cesáreas se hicieron post-mortem de la madre. Después, pues gracias a Dios, ya todo lo que se ha ido aumentando la ciencia, lo que es la asepsia, que es la higiene, y los procedimientos quirúrgicos, lo que es los descubrimientos del antibiótico, pues nos han ayudado a obtener cesáreas más exitosas. Se menciona que en 1865 el 85% de las pacientes que le realizaban cesáreas se moría, se imagina. Y que en Alemania en 1500 hubo un caso de una mujer que sobrevivió a la cesárea. Yo solo imaginarme esto, ¿verdad? Se imagina sin anestesia, esa paciente en vivo le hicieron la cesárea sin antibióticos, sin analgésicos, ¿verdad? Y sobrevivió. Gracias a Dios, pues ya en este momento contamos con amplia tecnología para realizar este tipo de incisión y salvar la vida tanto de la madre como del bebé, ¿verdad? La cesárea, ¿cuál es la tasa de cesárea? Significa cuál es la probabilidad que tiene una paciente embarazada de que su parto sea por cesárea, de un 10 a un 15% y en los Estados Unidos un 20%. La OMS está un poco preocupada por el aumento de la incidencia de la cesárea, por eso es que les mencionaba que no debe de ser de gusto antojadizo. El parto vaginal pues es el óptimo, es el más natural, ¿verdad? Pero en algunos casos pues tenemos que indicar la cesárea para salvar la vida de la madre y del bebé. Ha aumentado la tasa también de cesárea porque ya no se usan diferentes técnicas como es el uso de forceps, ciertos partos que realizábamos que podían exponer a la madre o al bebé, como es el parto pélvico o el parto gemelar, que uno de los dos no estaba colocado, por así decirlo. Ya ahora pues más o menos le indicamos la cesárea y evitamos ciertos riesgos, ¿verdad? Existen diferentes tipos de cesárea. La principal que la paciente va a conocer es cómo le hacen la incisión en el abdomen, ¿verdad? La incisión puede ser infraumbilical medial, como es el de la derecha, y la Pfannenstiel, que es la de la izquierda. Pues todas deseáramos de que se pudiera realizar Pfannenstiel, ¿verdad? Pero existen ciertas indicaciones en las que se debe de realizar infraumbilical, ¿verdad? Ahora la mayoría la estamos haciendo Pfannenstiel, pero sí existen ciertas indicaciones, digamos un sufrimiento fetal, en el que tenemos que extraer al bebé en menos de 2 minutos, si es posible, ¿verdad? De piel hasta que sacamos el bebé y pinzamos el cordón en lo que duermen a la paciente, pues la óptima pues es la infraumbilical medial. También si la paciente tiene una cirugía previa de ese estilo o si ha tenido una apendicectomía que ya tiene esa cicatriz, pues optamos por entrar por una infraumbilical medial, ¿verdad?
Doctora, muchas pacientes hoy en día o muchas mujeres ya la solicitan como, bueno, algo de rutina, como un parto vaginal. Dicen, bueno, yo no quiero tener un parto vaginal, no tiene tampoco indicaciones de cesárea y quiere realizársela. ¿Esto es posible? Esto no debería de ser posible, ¿verdad? Siempre debemos de buscar lo óptimo. Es un parto vía vaginal, es el más natural, es el más indicado. No debe de ser a gusto antojadizo de la paciente. La Organización Mundial de la Salud nos está alertando a los obstetras, ¿verdad? De siempre dar primero una indicación de parto vaginal, a menos de que tenga una indicación obstétrica que ponga en riesgo la vida de la mamá o del bebé, ¿verdad? Esta pues solo se debe indicar cuando el parto vaginal puede arriesgar a la madre o al bebé, ¿verdad? O que ella tenga una patología de base, digamos aquella pacientita que tienen miomas o tumores que nos pueden obstaculizar el trabajo de parto, ¿verdad? O que el bebé no esté colocado, o que tengan, existen indicaciones absolutas, que yo digo sí o sí es una cesárea, o relativas. Relativas es que podemos analizar el caso individual de cada paciente para ver qué es lo óptimo para esta paciente, si un parto o una cesárea. Y esto se programa de acuerdo a la evolución del embarazo o las circunstancias que se van dando con respecto al bebé y a la madre. Exacto, vamos evaluando a cada paciente, por eso los controles prenatales, ¿verdad? Al principio son mensuales, luego cada 3 semanas y ya de término son semanales, porque en ese punto nosotros vamos a ir viendo si el bebecito está colocado, si no es placenta previa, si el líquido del bebé está adecuado, si la pelvis de la paciente es adecuada. Entonces es un estudio bien amplio que nosotros los obstetras tenemos que realizar para determinar si la paciente va a tener un parto vía vaginal o un parto por cesárea, y no debe ser al gusto antojadizo, porque la cesárea es un procedimiento quirúrgico y todo procedimiento quirúrgico tiene riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles son las enfermedades o condiciones médicas que le dicen directamente a la paciente, usted de entrada necesita una cesárea? Bueno, las indicaciones absolutas es una pelvis estrecha, también algunas pacientes que tengan preeclampsia severa con cuello cerrado, ¿verdad? Esa es una indicación relativa que nosotros vamos viendo que el trabajo de parto puede durar de 16 a 18 horas, pero esta paciente, los exámenes de la preeclampsia se van alterando. O la presión de la paciente va empeorando. Entonces, cada paciente se individualiza. Por ejemplo, lo que es la cesárea, la principal causa o indicación de cesárea es la distocia. ¿Qué es la distocia? Es cuando una pelvis es anormal, lo que había mencionado, que nosotros medimos los ángulos que debe de tener la pelvis para un parto vaginal y no son los adecuados. Agotamiento materno, aquella paciente que ha tenido horas y horas, 3 días de parto vaginal y no avanza la dilatación o las dilataciones, como dice la gente, ¿verdad? Malformaciones uterinas, como lo habíamos mencionado en un programa, que hay paciente que tiene doble útero, un útero bicornio, o sea que el útero tiene 2 cuernitos, un útero que tiene tabique dentro del útero, ¿verdad? Una paciente que tiene miomas o tumores de la matriz que nos obstruyen el trabajo de parto. Esta es una indicación de cesárea o parto vía abdominal. Nos vamos a la primera pausa comercial y enseguida regresamos con más información de este importante tema en Avances en Salud. No nos cambien. Muchísimo más de qué hablar con respecto a la operación cesárea. La doctora en el segmento anterior nos contaba respecto a las indicaciones probables de una operación cesárea y nos decía que también la indicación de la misma varía de acuerdo a cada paciente. En algunos ya de entrada, desde que va donde su especialista le dice que necesita una operación cesárea, pero en el transcurso del embarazo se pueden dar casos en los que sí se necesita incluso hasta de urgencia, donde ya estaba programado un parto normal. Y vamos a seguir hablando acerca de las indicaciones con respecto a la operación cesárea, que cada día es más popular. Por supuesto, también salva vidas de pacientes, como usted nos mencionó, la historia es impactante, donde realmente solo por el parto
vaginal podrían haber muchas complicaciones que se pueden prevenir en varios de los casos, pero que al mismo tiempo probablemente la paciente no es el caso. Por eso es que estamos hablando acerca de este tema y también para aclarar los mitos y realidades con respecto a la misma. ¿No es así, doctora? Sí, por ejemplo, lo que es la cesárea, pues puede salvar tanto la vida de la madre como del bebé, ¿verdad? Sí está indicado. Siempre el parto óptimo, ¿verdad? Es por vía vaginal, que es el más natural, ¿verdad? Que es el que buscamos todos los obstetras en nuestras pacientes, pero existen ciertas indicaciones que pueden, una enfermedad materna o una indicación que puede poner en riesgo la vida de la madre o del bebé y que en ese momento pues tenemos que actuar de manera oportuna para realizar el parto vía abdominal o cesárea. Pues habíamos mencionado que una de las principales indicaciones es la pelvis estrecha. Por ejemplo, esta puede ser que nosotros la analicemos la pelvis, pero que nos parezca adecuada. Le damos trabajo de parto a la paciente y no dilató, o el bebé no avanzó, o no encajó, y en ese momento pues también podemos indicar cesárea. Otra de las indicaciones es la posición anómala o anormal del bebé. Significa que el bebé no está colocado, para que entienda nuestro público, ¿verdad? Que el bebecito no tiene la cabeza dirigida hacia la vagina, que es como debería de salir. ¿Cuáles son las posiciones anómalas? Que puede estar atravesado, que viene primero el hombro, o que está de nalgas, porque viene primero las nalguitas. El bebé tiene que tener una posición bien adecuada para poder nacer, que es de vértice se llama. Ya si el bebé, como en la primera imagen, viene de carita, no nace por vía vaginal, ¿verdad? O de frente, o una definición que nosotros denominamos asinclítico, que está más tiradito para un lado o más tiradito para arriba o para abajo. Esos bebés no encajan bien en la pelvis y no van a poder tener un parto vaginal. Entonces, si yo expongo a una paciente a un trabajo de parto, a contracciones, a dolores, a una ruptura de membranas, con un bebé en estas posiciones, estoy arriesgando la vida de la mamá y la vida del bebito, ¿verdad? Y esto se puede ir viendo también según la evolución del embarazo, que según la edad gestacional también se va colocando el bebé. Se va colocando el bebé, sí. En algunas pacientes esperamos, ¿verdad? A las 37 semanas a veces no está colocado, y en algunas pacientes en lo que empiezan contracciones se coloca el bebé, ¿verdad? Entonces por eso nos valemos nosotros de esa herramienta tan importante como es la ecografía. Otra indicación, pues el embarazo múltiple, ¿verdad? Y ahí vemos más de 3 bebitos, mire, más de 2 bebitos es cesárea, ¿verdad? Ya trizos. Gemelar, si los 2 bebitos están de cabeza, se puede dar parto vaginal. Si uno de los 2 bebés no está colocado, ya es indicación de cesárea, porque se pueden enclavar en lo que, o formar una llavecita, en lo que un bebé nace, el otro puede quedar trabadito, ¿verdad? O si los 2 están atravesados o los 2 están de nalguita, ¿verdad? La paciente con embarazo gemelar tiene una alta probabilidad de ser cesárea, porque muchas veces estos bebés no están colocados. Y ya cuando son 3, pues 3 o más, ya esa es una indicación de cesárea, ¿verdad? Para preservar la vida de estos bebés. Pues existen indicaciones absolutas, eso significa que sí o sí vamos a realizar la cesárea. ¿Cuáles son las indicaciones maternas? Pues como lo habíamos mencionado, una pelvis estrecha, tumores pélvicos, como lo habíamos mencionado, por ejemplo, un mioma o un tumor de la matriz que no nos deje avanzar el trabajo de parto, ¿verdad? También enfermedades maternas que nos indiquen una contraindicación de parto. Por ejemplo, el embarazo, los obstetras tenemos que saber mucho de todo lo que es medicina en general, porque tenemos pacientes que ya vienen con una patología y que se embaraza. Digamos, yo he tenido casos que me manda el neurocirujano, ¿verdad? Que está embarazada la paciente y tiene un problema a nivel cerebral o un problema a nivel de la médula, que no le puedo dar parto vaginal porque me puede alterar ya la patología que tiene. Me manda a veces el oftalmólogo, pacientes que han tenido desprendimientos de retina, no puedo darles un parto vaginal porque en el pujo puede tener un desprendimiento, ¿verdad?
o pacientes que nos manda el ortopeda, ¿verdad? El otro día tuve una paciente que tuvo una fractura de coxis y que el ortopeda me dijo, mire, si le da parto vaginal, ¿verdad? Se me altera toda la cirugía que le había hecho a esa paciente de cadera, o paciente discapacitada que no puede abrir bien las piernas para poder tener un parto vaginal. Entonces, las indicaciones de la cesárea son bien, tiene que analizarse bien o individualizarse cada paciente, ¿verdad? Es muy importante hablar de lo que es la cesárea anterior, ¿verdad? No toda paciente que tuvo una cesárea previa, el siguiente embarazo va a ser cesárea. Eso también se analiza. ¿Qué se debe analizar? ¿Por qué fue la cesárea anterior? Si fue por pelvis estrecha, pues ya se sabe que va a ser cesárea. Pero si fue, digamos, porque el bebé estaba de nalguitas, este bebé ya está de cabeza, digamos, entonces le podemos dar parto. Entonces, todo eso tenemos que hacer un interrogatorio bien exhaustivo para ver por qué fue la cesárea anterior. Una cesárea complicada, la siguiente parto va a ser vía cesárea. ¿Qué es complicada? Uno, que se le haya desgarrado, ¿verdad? Cuando uno saca el bebito, a veces en la incisión que uno hace se puede extender esa incisión y eso se llama desgarro dentro de la matriz. Una paciente que tuvo un desgarro en la cesárea previa no se le puede dar parto vaginal. Una cesárea que se le infectó la cicatriz del útero, que se llama una infección del útero, que se llama endometritis, esta paciente también no se le puede dar parto, ¿verdad? Otras indicaciones, pues ya las indicaciones fetales, significa que causas que tiene el bebito que nosotros no podemos darle parto, como es una presentación transversa o como es el bebito bien atravesado. Una DCP, que es una desproporción cefalopélvica, que el bebé es demasiado grande para la pelvis, ¿verdad? Ya un bebé mayor de 4.000 gramos, que nosotros lo pesamos por ultrasonido, es bien difícil que tenga un parto vaginal, ¿verdad? O también un bebito que es muy pequeño de peso, como son los bebitos restringidos o pretérminos. Cada paciente se individualiza, ¿verdad? Si yo veo que el parto vaginal más bien puede dañar al bebé, entonces se evacúa por vía abdominal para entregar este bebito al especialista en recién nacidos, que se llama neonatólogo, y así tener un mejor final para este bebito. Placenta previa también, que es la placenta previa, que lo tomamos en un espacio aquí la vez pasada, que es cuando la placenta está sobre la vagina, ¿verdad? Que en vez de ser la cabecita ahí está la placenta. Prolapso del cordón, a veces tenemos pacientes en trabajo de parto ya bien dilatadas, que todo va muy bien, y lo que se viene en vez de la cabeza, se viene el cordón. Entonces ese cordón se puede obstruir el flujo sanguíneo hacia el bebé y mejor pues salimos corriendo de inmediato a hacer una cesárea. Y lo que es el abruptus placentae, que es nada más que el desprendimiento de placenta. Está la paciente en trabajo de parto y empieza a sangrar, el útero se contrae muy fuerte y es que la placentita se está desprendiendo y me puede provocar una muerte del bebé dentro de la matriz. Entonces tenemos que también salir corriendo. Esta es uno de los casos de emergencia que nosotros los obstetras tenemos que salir corriendo a evacuar ese bebito para lograrle salvar la vida. ¿Toda paciente que tiene diabetes gestacional es indicación de una cesárea o no necesariamente? No, ¿verdad? La indicación de diabetes gestacional, más bien parto vaginal sería lo óptimo, principalmente porque estas pacientes pueden tener mayores complicaciones en lo que es la herida quirúrgica y principalmente si ya tienen obesidad, pues más riesgo de infección de herida quirúrgica. Entonces, un parto vaginal es lo óptimo, a menos de que tenga una indicación obstétrica, además de la diabetes. También tenemos lo que son las indicaciones relativas. ¿Qué es relativa? Que yo tengo que analizar el caso individual de cada paciente. Que usted pudo tener un diagnóstico y le dieron parto y la otra tuvo el mismo diagnóstico y le hicieron cesárea. Eso dependiendo del análisis que se le hace individual a cada paciente. Como es una distocia dinámica, que es una distocia dinámica, la pacientita está en trabajo de parto, se va más lento el trabajo de parto, le ponemos suerito, pasan horas y horas y no dilata. Nosotros tenemos una curva de cómo debe de ir la paciente dilatando hora a hora, ¿verdad? Y vemos que esa paciente se tardó o se salió de la curva y ya no dilata, ¿verdad? Y pasan las horas, entonces ya esa es una indicación de cesárea, ¿verdad? Por una distocia dinámica. Preeclampsia, no toda paciente con preeclampsia va a ser cesárea, ¿verdad? La indicación principalmente es parto.
Pero en una paciente, como lo habíamos mencionado anteriormente, que el cuello de la matriz está totalmente cerrado, que esperamos que el parto vaginal sea de 16 a 18 horas y los exámenes se van alterando, la paciente se nos va deteriorando, la presión va aumentando, el riñón se nos va afectando. Entonces nosotros decimos, no, mejor evacuémoslo porque tenemos que preservar la vida de la mamá, ¿verdad? La edad materna es relativo, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado, muy menores o muy mayores. Lo que es el embarazo prolongado, que es mayor de 40 semanas. Muchas pacientes con un embarazo mayor de 40 semanas le damos parto, ¿verdad? Pero si la paciente ya presenta otro tipo de patología, otro tipo de indicación, podemos indicarle cesárea. Un bebito que no está creciendo bien, o una paciente que rompió membrana y el cuello de la matriz está muy cerrado, ¿verdad? Y vemos que el bebé se puede infectar, entonces le podemos dar cesárea. Pero muchas de las rupturas también podemos dar parto. Entonces estas son relativas porque tenemos que analizar el caso individual de cada paciente. De verdad que son varias las Sí, indicaciones y que a veces se cree que bueno, solo algunas condiciones específicas. Y sin mencionar lo que usted decía, doctora, las enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, epilepsia, varios otros casos donde realmente hay una contraindicación de un parto vaginal y que debe ser analizado por el especialista y siempre tiene realmente buen resultado. Sí, exacto, porque nosotros queremos preservar la vida de la madre, la salud de la madre y un resultado óptimo neonatal para el bebé, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a esperar cuando le realizan una cesárea? Tomé estas imágenes, ¿verdad? Para que la paciente no se sienta tan ofuscada. A veces la paciente, no, yo no puedo tener un parto cesárea, ¿verdad? Como yo les digo a mi pacientita, o sale por vaginal o sale por cesárea cuando está embarazada, ¿verdad? Pues tienen que mentalizarse un poco, de un 10 a un 15% tiene un riesgo de cesárea. Pues nosotros preparamos a la paciente en un lugar estéril óptimo que es el quirófano, ¿verdad? Nos valemos de lo que son los especialistas anestesiólogos. En esa imagen podemos ver que le están colocando una anestesia epidural o raquidia, que es la óptima para una cesárea. ¿Por qué? Porque de esa manera el bebito no va a absorber lo que es la anestesia. La anestesia general solo está indicada en casos bien específicos, porque el bebé puede absorber esta anestesia. Cuando a la paciente nos indican una anestesia general, nosotros desde que nos duermen a la paciente, ¿verdad? Tenemos más o menos de 2 minutos para poder sacar el bebé y pinzar el cordón. Entonces la anestesia general solo tiene que estar indicada en ciertos casos. Ahí pues tenemos unos pasos para que las pacientes vayan viendo cómo es una cesárea. Pues primero disecamos lo que es el tejido adiposo, en la piel, tejido adiposo. Llegamos a la fascia, que es la que sostiene los músculos. Luego disecamos los músculos, llegamos hasta útero y en el útero hacemos una incisión que se asemeja a una sonrisa. Esta la hacemos en un lugar indicado del útero que se llama segmento uterino, que se hicieron múltiples estudios para ver qué será el lugar adecuado para poder cortar. Y en eso extraemos la cabecita del bebé, ¿verdad? La cabecita del bebé no sale mágicamente, ¿verdad? Sino que los obstetras tenemos que tener una habilidad y hacer ciertos movimientos adecuados, ¿verdad? Para ejercer presión en el útero para poder extraer la cabecita del bebé. Algunas pacientes quedan como con dolorcito en el abdomen, ¿verdad? Porque sí, la verdad, se tiene que hacer una presión un poco fuerte para poder impulsar al bebé y usualmente con la mano izquierda sacamos la cabecita del bebé, luego sacamos los hombros y ya después ya pinzamos el cordón y el bebé nace. Después de esta pausa comercial seguiremos hablando acerca de la operación cesárea. Sabemos que usted tiene muchas preguntas y nos las puede hacer llegar a través del 9230. Enseguida volvemos. Existen diferentes mitos y realidades con respecto a la operación cesárea. Una de ellas es cuándo realizarla. Si se realiza cuando el paciente, o la paciente más bien, ya tiene los dolores de parto o que ya llega a las 40 semanas de gestación, o se tendría que programar antes, doctora Barahona.
Sí, eso se tiene que individualizar de cada paciente, ¿verdad? Por ejemplo, en aquella paciente que tiene 2 cesáreas previas y que ya es una indicación absoluta de cesárea, por norma a nivel internacional estamos programando la cesárea entre las 39 a las 40 semanas. ¿Con qué fin? Con el fin de que la paciente no tenga contracciones, porque ya es una paciente que va para una cesárea programada y las contracciones uterinas pueden provocar alguna ruptura de la cicatriz previa, ¿verdad? Entonces, casi todo lo que es la cesárea programada se está realizando entre las 39 y las 40 semanas. Pero como existen cesáreas de emergencia, ¿verdad? Que uno puede ir determinando en el transcurso de que va evaluando la paciente, como por ejemplo, ya cuando la paciente está de término, después de las 37 semanas, uno realiza ultrasonido, la va revisando semanalmente y puede tener algún descenso de lo que es el líquido amniótico, entonces, o una mala presentación del bebé y en ese momento indica la cesárea. En esa pues yo quise presentar esas imágenes, ¿verdad? Para que la paciente vea cómo vamos en ese proceso de la cesárea. Primero pues hacemos una asepsia, ¿verdad? Que es una higiene de nuestras manos, una limpieza del área donde vamos a hacer la cirugía, así que la pacientita que se va a someter a una cesárea va a sentir que la limpian o que le lavan su abdomen, ¿verdad? Y luego pues posteriormente ya van a colocar campos estériles, la cubren, se prueba que la anestesia esté pues adecuadamente colocada y que la paciente no sienta dolor, y ya pues ahí estamos viendo cómo es la incisión que nosotros vamos a realizar, primero piel, tejido adiposo, y ya pues después posteriormente vamos a llegar al útero, ya ahí vemos los campos estériles, ¿verdad? Y que ya podemos iniciar la cirugía. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente la operación cesárea? Bueno, esta puede variar de persona a persona, ¿verdad? Hay unas complicadas. Puede durar de 40 minutos a 1 hora y en algunos casos pues hasta hora y media, ¿verdad? Dependiendo. Hay algunas pacientes ahora que tenemos bastante obesidad o que tienen cirugías previas, ¿verdad? Todo eso va a depender si la pacientita presentó sangrado y tenemos que esperar más tiempo para ver que el útero se contraiga bien, ¿verdad? Pero usualmente 45 minutos. En esa imagen, pues ahí estamos con mi equipo quirúrgico, ¿verdad? En Hospital San Jorge, la doctora Díaz, la doctora Girasol Ramírez, que es la pediatra. En ese momento, pues estamos sacando un bebito que viene de nalguitas, ¿verdad? Porque no podíamos darle un parto vaginal. Nuestra instrumentista, ahí vemos todos los instrumentos que utilizamos, que estamos con nuestras mascarillas, porque es un procedimiento quirúrgico, es una cirugía, ¿verdad? Y pues que ahí ya estamos sacando al bebito y todo salió muy bien en ese caso, ¿verdad? Hemos escuchado hablar acerca de todas las indicaciones, pero ¿cuáles podrían ser las contraindicaciones absolutas donde no está indicada el parto cesáreo? Bueno, aquella paciente que ha tenido partos vaginales previos, que el bebito está bien colocado, que tiene un peso adecuado, ¿verdad? Que el líquido amniótico está normal. Entonces, esa paciente, pues, le indicamos parto. La mayor parte de la paciente, pues, va a tener un parto vía vaginal, ¿verdad? Que es más o menos el 85 al 90% de las pacientes, ¿verdad? En el momento, pues, ahí estamos sacando el bebito, cortamos el cordón umbilical. De lo que es la placenta se toman las muestras de lo que es el cordón para determinar el tipo de sangre del bebé, ¿verdad? Y el VDRL. La cavidad uterina se limpia, ¿verdad? Para no dejar restos de placenta, se saca la placenta, se limpia bien y luego ya empezamos a suturar todas las capas internas, ¿verdad? A nivel de útero vamos a suturar 3 capas internas, luego suturamos lo que es el peritoneo, fascia, tejido adiposo y piel, ¿verdad? Entonces son varias capas, ¿verdad? Las pacientes siempre preguntan, ¿cuántos puntos me va a hacer? ¿Cuántas capas cierra? ¿Verdad? Ahí ya estamos cerrando fascia, mire que ya cerramos útero. Entonces son como varias capitas, como que fuera un pastel y tenemos que dejarlo todo como estaba, ¿verdad? Cada capa, así como la vamos disecando, así la vamos cerrando con diferentes hilos, con diferentes materiales, ¿verdad? Que ya está estudiado a nivel mundial, cómo lo vamos a ir realizando. Y ahí pues ya vemos una pacientita con una cirugía, ¿verdad? Ahí cumplió 8 días, le retiramos los puntos ese día y ahí se mira todavía un poquito oscura, ¿verdad? Ya después con el paso del tiempo solo le va a quedar una rayita, bikini, bien estética. Pudimos extraer al bebé y salvarle la vida y no pusimos en riesgo a la madre porque estaba indicada la cesárea, ¿verdad? Porque el bebé estaba de nalguitas. ¿Cuál es el tiempo de reposo que se tiene que
que el ginecólogo y obstetra indica a la paciente para poder reponerse en sus actividades diarias. Sí, ¿verdad? Lo que es la reposición intrahospitalaria, la paciente va a estar más o menos 48 horas hospitalizada porque la vigilamos que no tenga ningún sangrado, ninguna infección. La revisamos a las 10 de los 40 días. El puerperio, ¿verdad? Que es el periodo desde el parto hasta lo que es la recuperación, son 42 días, ¿verdad? Que después de eso, que dura la incapacidad, la paciente vuelve a sus actividades laborales, ¿verdad? Ejercicios, ¿verdad? Puede empezar lo que es caminata de 15 a 20 minutos a los 2 meses, abdominales, pilates o spinning hasta después de los 6 meses para evitar complicaciones como hernias, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuidados posteriores que debe de tener la paciente inmediatamente después de realizada la operación cesárea? Bueno, inmediatamente pues a nivel intrahospitalario nosotros indicamos analgésicos porque es doloroso, ¿verdad? Posteriormente esperamos unas horas para darle alimentación, limpieza de la herida quirúrgica. Luego ya en su casa es importantísimo esto que usted ha dicho, ¿verdad, doctora? Que no está indicado que la paciente no se bañe en los 40 días, ¿verdad? Porque he tenido pacientes que creen que durante estos 40 días del puerperio no se deben de bañar. Esto pues tanto lo que es el parto y el parto por vía abdominal, que es la cesárea, deben de bañarse diario, una higiene adecuada de la herida, ¿verdad? Tomar sus analgésicos y en algunos casos pues se da antibiótico profiláctico dependiendo de cada paciente que se individualiza. ¿Cuáles son los, bueno, una vez que se realiza la paciente y acude donde el especialista, cuánto tiempo después de haberse realizado la cesárea tiene que ir a revisarse? Si lo indicado es pues el retiro de los puntos de 7 a 10 días, ¿verdad? Y a los 40 días. A nivel mundial, toda paciente puérpera debe revisarse a los 10 y a los 40 días. Esa es la indicación a nivel mundial, ¿verdad? Signos o síntomas de alerta que hagan a la paciente ir antes de la fecha indicada por el especialista en el caso de poder tener alguna complicación. Sí, lo que es enrojecimiento de la herida, secreciones por la herida, ya sean como sangre, como agua, pus, mal olor en la secreción, también mal olor a nivel vaginal, ¿verdad? Aumento de sangrado a nivel vaginal, ¿verdad? Con la cesárea la paciente va a sangrar un poco menos que lo que es el parto vaginal, porque como nosotros entramos a la cavidad uterina y limpiamos, no va a tener los loquios, que es la sangre normal que botan durante la regla, van a tener menos. A veces se les quita la semana, después sangran, pero yo siempre les recalco, ¿verdad?, que el sangrado va a durar de 42 a 45 días, que es el puerperio. Puede quitarse por día, volver por días, después se va haciendo más amarito o cafecito, eso se llama loquios, ¿verdad? Con tal no haya mal olor, fetidez y no aumente el sangrado. Todo eso tiene que vigilar la paciente. ¿Cuál es el método de planificación familiar indicado en el caso de una operación cesárea? Bueno, toda paciente puérpera, o sea que haya dado a luz y esté dando de mamar, tiene diferentes opciones. Puede usar el DIU, ¿verdad?, que está indicado para no alterar la lactancia. También existen anticonceptivos orales que no tienen estrógeno, ¿verdad?, que también puede estar indicado. La inyección de 3 meses y el implanón, ¿verdad?, que es el implante. Esto se individualiza, se tiene que platicar bien con la paciente porque cada caso es diferente y usted debe tomar la decisión de la anticoncepción con su obstetra. Otra de las consultas bastante frecuentes, los pacientes dicen, bueno, una vez que salgo de la cirugía, de la cesárea, ¿cuánto tiempo después ya está apta para tener relaciones sexuales? Sí, lo óptimo, ¿verdad?, es después del puerperio, los 42 días, pero como lo hemos mencionado, eso se lo dejamos a criterio también de la paciente, ¿verdad? Cómo ella se siente, ¿verdad? Cómo ella siente su cuerpo, ¿verdad? Si se siente incómoda o si ya se siente preparada o cómoda con la relación sexual, ¿verdad? Es algo que tienen que hablarlo entre pareja y lo deciden y consultarlo con el médico siempre. Bueno, nos tenemos que ir nuevamente, pero por favor no nos cambie. Sus preguntas son bienvenidas a través del 9230. Después vendremos a contestar varias de ellas. Y por supuesto, recuerde que esta es una guía para que usted busque asistencia médica
si sabe que tiene alguna enfermedad o que de vez en cuando va a su consulta prenatal, todo esto afecta nuestra calidad de vida, nuestro entorno, nuestra salud, la de nuestros hijos, y nadie quiere tener complicaciones. Por eso es mejor anticiparse. Nos vamos nuevamente y enseguida volvemos con más en Avances en Salud. Tenemos muchísimas preguntas a través del 9230. Una de ellas es con respecto al tiempo de reposo absoluto una vez que se realiza la operación cesárea. Muchos dicen que es una semana, que la paciente tiene que estar acostada, que tiene que guardar reposo, pero que nos aclare la doctora, es una cirugía mayor donde se coloca anestesia, donde se abren varias capas de la piel, la doctora ya lo ha explicado, pero ¿qué pasa después de este tiempo donde la paciente, si no tuvo ninguna complicación, en cuánto tiempo se puede ya poner de pie, atender a su bebé y por supuesto realizar sus actividades diarias? Sí, esto va a depender de la anestesia que se le dio, ¿verdad? Usualmente es anestesia raquídea o epidural, ¿verdad? Si es anestesia raquídea, usualmente la dejamos en reposo en esas 24 horas para que no tenga lo que es la complicación de que es la cefalea pospunción, que es que al levantarse le puede dar mucho dolor de cabeza. Siempre le estamos vigilando y lo óptimo también es que ya a las 24 horas la paciente esté deambulando y caminando, porque todo procedimiento quirúrgico puede tener un riesgo de trombosis, que es la obstrucción de la vena, ¿verdad?, por un trombo. Entonces nosotros tenemos que evitar eso. Por eso la paciente debe de recuperarse rápido, en el sentido de que tiene que ya estar caminando o sentada en las primeras 24 horas para que su recuperación sea óptima. Pero ¿con qué frecuencia caminar? Porque sí está bien caminar, pero muchas pacientes ya comienzan a hacer los oficios domésticos de la casa y realizar varias actividades. Entonces, acláranos esto, por favor. Sí, o sea, deambular con ayuda, ¿verdad? Luego sentarse, reposar. Recuerde que los primeros 42 días, ¿verdad?, después de un parto, de una cesárea, el periodo de puerperio, que tiene que estar en cuidado, ¿verdad? No estar barriendo, trapeando, levantando cosas pesadas, ¿verdad? Es un puerperio de estar con su bebé, realizando las actividades de su bebé y de su cuidado propio, ¿verdad? Porque no puede estar haciendo actividades así los primeros 8 días de la cesárea. Por ejemplo, no hemos ni retirado los puntos. Puede tener si hace algún esfuerzo, puede haber una dehiscencia de herida, o si hace un esfuerzo posterior puede haber herniación, ¿verdad?, que es una apertura de la fascia que nosotros cerramos adecuadamente, pero si hace una fuerza o no guarda reposo adecuado, se puede romper, ¿verdad? Entonces, todo debe de ser un equilibrio, y el puerperio debe de mantenerse un reposo relativo, que es que usted debe caminar su poquito, cuidar a su bebé, cuidarse, su aseo diario, ¿verdad? Y actividades ya normales hasta después de los 42 días, ejercicio ya físico, ya como ejercicio aeróbico, ya después de los 6 meses, después de la cesárea. Existe la queja también de varios de las pacientes que comentan que no canalizan gases o que tienen dificultad para poder defecar, están padeciendo de estreñimiento. ¿Qué hacer en esos casos? Sí, por ejemplo, la paciente que tiene cesárea por el reposo, a veces acumula gases, nosotros le indicamos medicamentos para que pueda evacuarlo, ¿verdad? Y la paciente que ha tenido parto vaginal también a veces tiene este tipo de complicaciones, pueden tomar algún tipo de laxante, comer alguna fruta, ¿verdad?, como papaya, como fibra, tomar alguna fibra, ¿verdad? Y si no mejora, pues mejor asistir a su centro asistencial para ver por qué está con ese intestino perezoso. ¿Existe algún efecto de la anestesia sobre la salud general de la mujer después de que realizan la cesárea? Pues después de la anestesia puede haber la cefalea pospunción, ¿verdad?, que es un dolor de cabeza por la anestesia que se coloca en la espalda, y después de la anestesia general puede haber cierto mareo, puede sentir debilidad. Esto puede ser efecto de la anestesia, como efecto también que recuerde la pérdida sanguínea, ¿verdad? En una cesárea se bota todo el líquido amniótico, hay una descompresión a nivel abdominal, hay una pérdida sanguínea, ¿verdad? Entonces todo eso puede causar inestabilidad, que en el momento de la primera deambulación de la paciente se pueda sentir mareada o débil. Por eso la paciente puérpera siempre debe estar acompañada, ¿verdad? Y con ayuda tanto del familiar o de enfermería si está a nivel intrahospitalario.
Si todo está bien después de una operación cesárea, ¿cuánto tiempo después? Entonces se despacha, como decimos popularmente, a la paciente. Pues la indicación intrahospitalaria son de 48 horas, ¿verdad? Más o menos. Después de ese periodo se le da de alta a la paciente con el bebé, ¿verdad? Y luego se le revisa a los 10 y a los 40 días. El apego con respecto a la lactancia materna, ¿cuánto tiempo después de una operación cesárea, después de la pausa comercial? Nos lo dice, doctora. Ya volvemos. Estamos llegando al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. También le agradecemos a la doctora Gabriela Barahona, médico especialista en ginecología y obstetricia con estudios en ultrasonido fetal. Doctora, no nos podemos ir también sin antes responder a la pregunta que quedó pendiente antes de la pausa comercial relacionado con el tiempo en que se le da apego al niño, si se tiene que esperar un tiempo porque es una cirugía o es inmediato. Sí, lo que es el apego precoz, ¿verdad? Que es la lactancia materna, darle de mamar al bebé lo más pronto posible, ¿verdad? El apego precoz siempre lo estamos motivando a nivel mundial, ¿verdad? Para promocionar lo que es la lactancia materna. En cuanto se recupere la paciente, podemos ya pegarle el bebé unas 3 horas después o 4 horas, ¿verdad? Ya podemos, o inclusive en la cesárea, ya para que vaya estimulando, ¿verdad? Debe ser lo más pronto posible. Y en el parto vaginal inmediato, ¿verdad? Nosotros inclusive antes de cortar el cordón ya se lo estamos poniendo en el abdomen a la paciente y el bebé ya está buscando el pezón para que exista ese apego precoz y podamos promocionar la lactancia materna que es tan importante y fundamental para el bebé. ¿Dónde la pueden contactar nuestros televidentes? Yo estoy en Hospital La Policlínica, segundo piso, Clínica 18, de 8:30 a 12 y pueden contactarnos al 32 12 84 91. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros, y a todos ustedes recuerden, Avances en Salud es un programa con misión y visión de acercarlos a ustedes al mundo de la salud en medicina preventiva, más barata, más eficaz y en muchos de los casos curativa. También le invitamos a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches y muchas bendiciones.